Génesis capítulo número 22. Ahí quiero que hablemos, y quiero precisamente, por eso escogí ese canto, que hablemos acerca de la confianza que nosotros podemos poner en Dios. Génesis capítulo número 22 nos habla acerca de la historia de Abraham, cuando el Señor le da la prueba de todas las pruebas. Y dice la palabra del Señor en el versículo número 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire bien esto: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él una vez más respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego de la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? Y esta es la parte central. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice: e iban ambos juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar. Mire bien eso: edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, note bien esto: en la obediencia está la respuesta de Dios. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Quiero hablarle en esta hermosa noche, en estos siguientes cortos minutos, acerca de esta porción. Una porción conocida, pero quiero que podamos en este momento escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Porque una de las cosas más difíciles que nosotros podemos quizás a veces enfrentar es la incertidumbre. El no saber qué va a ser del día de mañana. Nosotros los humanos nos gusta tener el control. Nos gusta saber a qué horas es. Nos gusta saber con quién va a ser. Nos gusta saber en qué momento tenemos que estar listos. A nosotros nos gusta tener el control de nuestro tiempo, de nuestras actividades. Nosotros planeamos todo. Yo no sé si ustedes, de las personas que mantienen un calendario guardando fechas ocurridas y fechas por venir. A nosotros nos gusta mantener la noción de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Y Abraham en esta ocasión se enfrenta con una situación, una necesidad diferente a lo que él está acostumbrado. Pero Abraham tiene la costumbre de que Dios siempre le habla. Abraham sabe lo que sabe hacer con Dios, y es escuchar la voz de Dios. Abraham está en ese momento teniendo una experiencia como las que ha tenido anteriormente, porque si usted se recuerda, Abraham ha hablado con Dios, o ha escuchado, la voz de Dios desde su principio, desde que él no conocía nada. Él estaba en un lugar con unos animales, con unas ovejas, en un desierto, y dice la palabra del Señor que le habló una voz del cielo que le dijo: Abraham, Abraham. Y Abraham, sin conocer esta voz, la escuchó y le dijo al Señor: ¿qué es lo que tú quieres? Y el Señor le contesta y le dice: quiero que dejes a tu tierra y a tu parentela y te vayas a un lugar que yo te diré. Yo quiero que usted ponga mucha atención a esto, porque lo que quiero que notemos es esto. Abraham está acostumbrado a seguir las ordenanzas o las peticiones de Dios sin ponerle ningún pero a las situaciones. Abraham, dice la palabra del Señor, que inmediatamente se fue con su esposa y con sus hijos, con sus siervos, y como hijo de la casa de un señor que tenía muchos dioses, porque yo no sé si usted sabía esto, el papá de Abraham hacía dioses falsos. Eso era lo que él
él hacía. Él hacía dioses falsos y los vendía. Y a mí me llama la atención que en medio de esta situación, Dios lo llama, un Dios que él no conoce, un Dios que él no ha visto una estatua de él, un Dios que él no conoce ninguna información, pero cuando Dios le habla a su corazón, Abraham entiende que es tiempo de obedecer la voz de Dios. Yo no sé si a usted le ha tocado alguna ocasión tener que obedecer a algo que Dios le pide, que usted no sabe la respuesta al final de la situación. Yo no sé si usted en alguna ocasión le ha tocado experimentar el tener que estar obedeciendo a Dios en algo que usted no sabe cuál va a ser el fin. Pero Abraham, dice la palabra del Señor, que obedeció y fue con su papá y le dijo: papá, Dios me habló y me dijo que me tengo que ir de aquí y me tengo que ir a un lugar. Y me imagino que cuando el papá le preguntó: ¿a dónde vas, hijo? Él le dijo: papá, no sé para dónde voy, pero hay una voz que me habló en el desierto y que me dijo que me iba a bendecir y que me iba a dar muchas cosas y que me iba a dar una bendición que iba a sobrepasar lo que yo me podía imaginar. Y yo no sé cómo actuaría usted, pero Abraham le dice a su padre eso. Yo no sé si el padre le dijo: está bien, mi hijo, vete, o le ha de haber dicho: mi hijo, ¿estás seguro lo que quieres hacer? ¿Estás seguro lo que vas a hacer? ¿Estás seguro que te quieres arriesgar de esta manera? Porque muchas veces cuando Dios nos habla, amado hermano, hay voces alrededor de nosotros que nos hacen a veces querer dudar de lo que sabemos que hemos oído de Dios. Hay voces alrededor de nosotros a veces que nos quieren hacer pensar dos veces sobre lo que nosotros estamos seguros que Dios nos dijo. Pero yo quiero decirle a usted el día de hoy que qué bueno que Abraham era un hombre de fe. Qué bueno que Abraham, a pesar de que no sabía qué era esa palabra, ya había empezado a desarrollar en su vida una vida de obediencia, y le dice a su papá: papá, yo no sé, pero esta voz me habló y me voy. Y dice la Biblia que tomó todas sus pertenencias y tomó a su esposa y a sus siervos y a su ganado y agarró camino a un lugar donde él no sabía. Le acabo de decir al principio, a nosotros los humanos nos gusta saber qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar, pero cuando Dios habla a nuestro corazón, cuando Dios habla a nuestra vida, tenemos que actuar en fe, tenemos que actuar creyendo que aún lo que no sabemos, Dios sabe que es bueno para nosotros. Hermano, déjeme decirle el día de hoy, muchas veces nosotros tenemos que llegar a la realización de que nosotros verdaderamente no tenemos el mejor plan para nuestras vidas. Y Abraham agarra viaje y empieza a caminar. Yo no sé si sus siervos le preguntaron a dónde vamos, yo no sé si su esposa le preguntó a dónde vamos, pero si ustedes de esas esposas que les gusta saber qué es lo que va a pasar, imagínense cuando ella le dice a Abraham: ¿para dónde vamos, Abraham? Y Abraham le dice: no tengo dirección, no tengo rumbo, no tengo lugar a dónde, sencillamente el Señor me dijo que caminara. Y yo no sé si ella sencillamente le dijo: bueno, pues lo que tú digas, mi amor. Yo no sé si ella le dijo: pues lo que tú digas, yo lo obedezco, mi amor. O le ha de haber dicho: oye, momento, a mí me tienes que decir a dónde vamos, porque si no, yo no voy. Pero lo que quiero decirles, esto solo se lo digo porque esas son las cosas que pasan entre nosotros. Esas son las cosas que a veces nosotros tenemos que considerar. Pero qué bueno que Abraham tenía en su corazón la certidumbre de que Dios le había hablado en su corazón, y Abraham caminó rumbo a un lugar donde no conocía, y el Señor lo empezó a llevar en una jornada para edificar su fe, para edificar su vida, para poder enseñarle su poder y sus maravillas. Y yo quiero decirle una cosa, amado hermano, estas cosas que a nosotros nos pasan, estas pruebas que vienen a nuestra vida, estos llamados que Dios pone a nuestra vida, sencillamente vienen a cumplir el propósito de Dios en darnos a nosotros una luz, una esperanza, un camino de que Dios está preparando una bendición grande para nosotros. Si nosotros no caminamos el camino que Dios nos pide, Dios no puede soltar la bendición, la promesa que Él nos ha prometido. Y si Abraham hubiera dicho: no, yo no me voy, no tuviéramos lo que tenemos el día de hoy. Pero gloria a Dios que Abraham creyó a esa voz, y a esa voz invisible, y dijo: yo no te veo, pero sé que lo que me estás diciendo es cierto, y voy a caminar en la fe y en la esperanza que lo que tú me prometes,
tú lo vas a cumplir en mi vida. Amado hermano, Dios cumple su promesa. Dios nunca llega tarde. Dios nunca miente. Yo le quiero decir el día de hoy que si Dios ha hablado sobre su vida, si Dios ha puesto una promesa sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su familia, y ahorita usted ve calamidad y usted ve dolor y usted ve angustia y usted ve desvelo, déjeme decirle que el Dios de promesas, el Dios que le habló, cumplirá todas sus promesas sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su familia, porque cuando Dios habla, Dios cumple lo que promete. Y yo quiero decirle el día de hoy que Abraham en el capítulo número 22 está teniendo una experiencia una vez más como las otras que ha tenido. Cuando el Señor le dice, deja a tu sobrino y camina para el lado opuesto, dice la Biblia que Lot escogió el lugar verde, el lugar fructífero, el lugar donde había un río para poder crecer su familia y alimentar su ganado. Y Abraham le dijo, yo me voy al lado opuesto. Y cuando Abraham se voltea, encuentra un desierto, encuentra sequedad y empieza a caminar para allá. Y déjeme decirle una cosa, Abraham no caminó allá porque había un desierto. Abraham caminó hacia el desierto porque había una promesa, que la circunstancia presente no determinaban el final de lo que Dios había prometido. Hermano, lo donde usted está en este momento, aunque no sea lo que usted esperaba, es parte de la jornada para llegar a lo que Dios tiene preparado para su vida. No deje de caminar, no deje de avanzar, no deje de seguir adelante. Dios tiene un plan que cumplirá en su vida, en sus hijos, en su matrimonio, si usted se acuerda y se aferra a la promesa. Dios le dijo a Abraham, camina al lugar donde yo te diré, camina al lugar que yo te mostraré. Y déjeme decirle una cosa, Abraham empieza a caminar una jornada sin destino, pero con una certeza en el corazón que Dios cumplirá su promesa sobre de él. Qué bueno es que nosotros tenemos un Dios que hoy, ahora después de que todo este tiempo pasa, Abraham era el primer hombre de fe. Nosotros ahora tenemos la historia de Abraham. El libro de Hebreos nos dice que tenemos a Abraham y que tenemos a muchos otros testigos que han pasado tribulaciones. Jeremías, Noé, que fue burlado cuando el Señor le dijo que construyera un arca. Hombres que actuaron sin saber cuál iba a ser el final, pero que hoy nosotros podemos decir que el Dios que ayudó a Abraham, el Dios que ayudó a Isaac, el Dios que ayudó a Noé, que el Dios que ayudó a Jeremías y a Elías y a Eliseo, también es el Dios nuestro, y Dios peleará por nosotros. Qué bueno es saber que Dios siempre cumple su promesa. Pero entonces vámonos al capítulo 22, porque ya Dios ha cumplido su promesa. Ya Dios le ha dado el hijo a Abraham. Ya Abraham ya vio la promesa cumplirse. Tiene un hijo que se llama Isaac, un hijo a quien él ha aprendido a amar, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido darle. Dios se lo ha dado. Abraham ahora está criando un joven que para este tiempo quizá tenía unos 17 años de edad, y Abraham está contento con su promesa, está contento con su bendición. Y yo sé que esto puede causar risa porque así le llamamos a los hijos a veces, con mi bendición, pero Abraham es literalmente el poseedor de esta bendición, un hombre cuya esposa no podía tener hijos. El Señor abrió su matriz y le dio la oportunidad de tener un hijo, y Abraham vio el milagro. Abraham no tiene ninguna duda que Dios es poderoso. Abraham no tiene ninguna duda que Dios puede hacer lo imposible, pero de repente, y quiero parar en este momento y hacer una pausa marcada, porque siempre tenemos nosotros en nuestras vidas de repente. Yo sé que quizá usted está viviendo un momento de un de repente, donde usted pensó que ya todo iba bien y ahora llegó un problema, donde usted pensó que ya había superado una situación y ahora vuelve a ser tomado por ella, sea el temor, sea la angustia, sea la depresión, sea una situación de dolor, sea su matrimonio, sea su familia, sea un hijo revelado. De repente, cuando ya todo parecía estar bien, cuando ya todo parecía estar en orden, cuando ya parecía que habíamos logrado lo que Dios había prometido, dice la Biblia que entonces una mañana aconteció que Dios le habló a Abraham como siempre lo hacía, y Abraham, yo estoy seguro que abrió su oído y le dijo: heme aquí, Señor, dime lo que necesites.
porque Abraham había aprendido a caminar con Jesús, con Dios. Abraham había aprendido a oír la voz de Dios. Abraham había aprendido a escucharlo y a obedecerlo, pero Abraham no sabía que en este momento era un momento de la prueba más grande de todas las pruebas. Déjeme decirle una cosa y déjeme hacerle real esta palabra y este momento para usted en este día. Me veo sonriente, me veo como que no ha pasado nada, me veo como que quizá las cosas están bien, pero por dentro, en mi corazón, yo sé que hay un peligro, yo sé que hay una situación difícil, yo sé que algo pudiera pasar, pero sé también que hay un Dios que ha dado promesa, que hay un Dios que cumple sus promesas, sé que hay un Dios que está alrededor de nosotros y Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza, y no temeremos a 10 millares de gente que pusiera en sitio. Tengo diferentes porciones para decirle que creo que Dios puede hacer algo, pero no puedo evitar sentir en el corazón la tristeza, el dolor, la angustia, la preocupación, pero la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos hace sentir aquello que no vemos, porque Dios siempre está en control. Yo quiero decirle que para el día de hoy, cuando nosotros nos levantamos esta mañana y no sabemos qué está pasando con nuestro familiar y no sabemos dónde está y qué pasó, de repente recibimos una llamada y la llamada dice, ya salió de la operación. Nunca nos llamaron para decir lo vamos a operar, nunca nos llamaron para decir vamos a hacer esto, nunca nos llamaron, solo nos llamaron para decir ya salió. Pero ¿qué hubiera pasado si la noticia hubiera sido otra? ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran dicho algo pasó durante la noche? Déjeme decirle una cosa, el temor va a llegar a su vida a causa de la situación en cuanto a su familia. El temor va a llegar a su vida a cargo de la situación con su matrimonio, con sus hijos, con sus finanzas, con cualquier situación. Pero yo vengo a decirle a usted el día de hoy que Dios no es un Dios loco, Dios no es un Dios incoherente, Dios no es un Dios que se le olvidan sus promesas. Y lo que Dios estaba haciendo con Abraham, le estaba diciendo, te voy a llevar a un nuevo nivel de experiencia conmigo, te voy a llevar a un nuevo nivel de experiencia, vas a ver algo que nunca jamás has visto y lo vas a ver con tus propios ojos, porque yo cumpliré mi promesa en ti. Abraham le dice al Señor, heme aquí, dime lo que quieras, Señor. Y el Señor le dice, necesito que me entregues a tu hijo en holocausto. Necesito que el hijo que te va a producir más hijos y te va a dar nietos y te va a dar a ti todo lo que te he prometido, necesito que ahora me lo des. Y escuche bien esto, porque el punto que quiero hacerle es, ¿qué pasa cuando Dios nos pide aquello que nosotros sabemos que es nuestra respuesta a lo que tanto tiempo hemos esperado? ¿Qué pasa cuando Dios nos pide a nosotros aquello que nosotros pensábamos que ya era la culminación de lo que Dios nos había prometido? ¿Qué pasa cuando Dios nos pide a nosotros lo que más amamos? Lo que más añoramos, lo que más estamos contentos con ello. ¿Qué pasa cuando Dios nos dice, ya te lo di, ahora devuélvemelo? ¿Qué pasa cuando Dios nos dice, te he dado el hijo de la promesa y ahora necesito que me lo lleves y que me lo entregues en holocausto? Y yo quiero que usted vea la fe de Abraham, porque Abraham había aprendido a caminar con Dios de tal manera que Abraham no cuestionaba la voz de Dios, porque dice el versículo número 3, y se levantó Abraham de mañana. Mire bien esto, Dios le habla en la noche y él no dice voy a hacer una vigilia para ver si esto es lo que Dios quiere. Él no dice voy a hacer un ayuno de una semana para ver si no. Abraham sabe que Dios no va a perder su ojo sobre de él, y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Amado hermano, cuando nosotros hemos llegado a conocer la voz de Dios, no cuestionamos la voz de Dios.
Cuando nosotros aprendemos a conocer la voz de Dios, sabemos que Dios tiene un propósito para todas las cosas. Un saludo para nuestro hermano Fidencio Burgueño, nuestro supervisor que está viéndonos en este momento. Y gracias, hermano, por sus oraciones. Yo quiero decirles, amado hermano, que cuando Abraham toma a su hijo y a sus siervos, y dice la Biblia, y caminó hacia el lugar que Dios le dijo, pero le pregunto, ¿cuál fue el lugar que Dios le dijo? El Señor solo le dijo, camina, yo te lo mostraré. Y esto es lo que quiero hablarle a usted el día de hoy, que cuando nosotros conocemos la voz de Dios y conocemos que Dios es un Dios de promesas, es un Dios de fidelidad y es un Dios que no arruina lo que Él ha comenzado sobre nosotros. Dice la Biblia, Abraham tomó a su hijo y a sus siervos y la leña, y dice la Biblia en el versículo 4, al tercer día, mire hermano, mire esto, una jornada de 3 días. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted en su dolor, yo no sé cuánto tiempo lleva usted en su necesidad, yo no sé cuánto tiempo usted lleva viviendo pensando que esto no se va. Imagínese el camino de Abraham. Voy a un lugar a entregar lo que más amo, voy a un lugar a llevar al hijo de la promesa, voy a un lugar a ofrecerle a Dios aquello que Él ya me ha dado, y camina un día, y camina 2 días, y camina 3 días, y dice la Biblia que levantó sus ojos, y cuando levanta sus ojos el Espíritu de Dios le dice, ese es tu monte. Y dice la Biblia que en ese momento él entendió y le dijo a los siervos, ya no pueden caminar esta jornada conmigo. Han llegado hasta donde ustedes pueden llegar conmigo. Amado hermano, déjeme decirle una cosa. Llega un límite hasta donde nuestros amigos nos pueden ayudar. Llega un límite hasta donde los doctores nos pueden ayudar. Llega un límite hasta donde nuestras finanzas nos pueden ayudar. Llega un límite hasta donde nuestros patrones nos pueden ayudar. Y tiene que llegar un momento de separación. Y ese es el momento donde nosotros tenemos que confiar, que aunque el mundo dice que no, Dios dice que sí, que aunque el doctor dice no se puede, Dios dice yo puedo, que aunque la gente dice no sales, Dios dice yo te rescataré y te sacaré del hoyo de la desesperación, porque tú eres mi hijo y yo soy tu Dios, y yo te sustento y yo te levanto. Porque llega un momento cuando nuestros amigos tendrán que separarse de nosotros para que la jornada que resta la experimentemos entre Dios, nosotros y su poder. Amado hermano, yo no sé cuánto tiempo usted lleva caminando esta soledad y este dolor y esta angustia. Lo que sí le puedo decir es que Dios le mostrará a usted, como lo hizo con Abraham, qué es lo que debes de hacer. Y dice la Biblia que cuando él vio al tercer día el lugar de lejos, entonces les dijo a los siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hermano, la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Abraham veía algo en medio de esto. Amado hermano, en medio de su circunstancia, en medio de su dolor, en medio de su incertidumbre, en medio de sus temores, en medio de sus angustias, Dios tiene un propósito establecido para usted en esta hermosa noche. Dice la Biblia que entonces fue a este lugar y empezó a caminar con el hijo, y el hijo le dice, papá, espérate, yo he hecho estos holocaustos contigo otras veces, y miro la leña, y miro el cuchillo, y miro el fuego, pero no miro lo que vas a ofrecerle a Jehová. Y este es el punto con el que quiero terminar, amado hermano, que tenemos que ver lo que no se ve, y tenemos que creer lo que es imposible creer, y tenemos que hablar lo que nunca hemos hablado, porque Abraham le contesta a su hijo, y yo quiero que usted vea la observación de Isaac. Es buena. Le dice, papá, yo sé que tienes todo lo que normalmente llevamos al monte cuando vamos a ofrecer holocausto, pero hoy no veo el sacrificio, papá. Y entonces Abraham tiene que tomar una decisión. Le cuenta a su hijo sus temores, le cuenta a su hijo su dolor,
dolor, le cuenta a su hijo que él va a matarlo allá arriba en el monte, o hace una declaración de fe que nunca antes ha hecho. ¿Se acuerda lo que le dije? Dios llamó a Abraham a esta jornada como para decirle: te voy a enseñar algo que no has visto, te voy a llevar a una experiencia que no has vivido, quiero que veas algo que nunca te he mostrado, pero no sabes que lo que estoy haciendo es probando tu fe. Y así que yo quiero que usted vea lo que pasa en este momento, porque entonces dice la palabra del Señor que cuando quiero que usted vea, dice que cuando él le dijo: heme aquí el fuego, la leña y todo, pero no veo el cordero del holocausto. Versículo número 8, y respondió Abraham. Escuche bien esto, porque este es el momento que hace la diferencia. Al final se va a dar cuenta. Dice la Biblia que respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto. En otras palabras, si Dios me está pidiendo algo, Dios me lo va a proveer. Hijo, hoy vamos a ver algo que nunca hemos visto. Yo no sé cómo fue ese momento, porque Abraham sabía que Dios le había pedido a su hijo, pero Abraham le dice a su hijo: hijo, hoy vamos a ver algo que no hemos visto. Dios me pidió que viniera a este monte, pero Él proveerá para el holocausto. Y déjeme decirle esto, ese momento determinó la bendición y el milagro que Abraham quería o necesitaba ver, porque escuche bien esto, y la Biblia no lo dice, pero yo me lo quiero imaginar. En el momento en el que Abraham habla en fe y dice: Dios lo proveerá, Dios le dice a un carnero que está del otro lado del monte y le dice: empieza a subir el monte, porque mi hijo viene del otro lado y tienes que juntarte con él arriba, porque he oído su fe, he oído su palabra, he oído lo que ha dicho, y lo que él dijo es que yo proveeré y le voy a proveer lo que le estoy pidiendo. Amado hermano, yo quiero decirle en este día, en esta noche, usted tiene que hablar en fe lo que Dios va a hacer en su vida, porque cuando usted habla en fe, Dios empieza a mover del otro lado lo que se tiene que mover. El banco dijo no, pero Dios dice que sí. El abogado dijo no, pero Dios dice que sí. El doctor dijo no, pero Dios dice que sí. Y todo empieza en el momento en que nosotros hablamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Usted tiene que creer con todo su corazón, y cuando usted habla en fe, y no le estoy hablando de la super fe, que lo que usted diga de eso va a pasar, no, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando Abraham dice: hijo, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, yo no sé qué Dios va a hacer, yo no sé cuándo lo va a hacer, lo que sí te digo es que Dios, si me lo pidió, Dios me lo va a proveer. Y siguió caminando. Amado hermano, note bien esto, es en la obediencia que se mueve la mano de Dios. Es en la obediencia de continuar la jornada. No se canse de hacer el bien, no se desmaye de hacer el bien, no se rinda de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice la palabra, si no desmayamos. Y mire bien esto, cuando él dice Dios se proveerá para el holocausto, yo quiero que usted vea esto. Dice que entonces él subió, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar. El altar es el lugar donde se le ofrece a Dios lo que Dios se merece. No había altar, él hizo un altar. Amado hermano, haga un altar donde su adoración será presentada delante de Dios. Haga un altar donde usted pueda presentar un holocausto a Jehová que traiga bendición a su familia. Levante un altar ahí en el monte que está subiendo. Amado hermano, yo sé que subir el monte es difícil. Hay piedras en el camino, hay obstáculos en el camino, es cansado subir un monte, es exhaustivo subir un monte, pero cuando hemos hablado en fe y conocemos la voz de Dios, caminamos cuesta hacia arriba y sabemos que Dios pues suplirá
todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y dice la Biblia que Abraham subió y entonces llegó a aquel lugar y edificó un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar. Y dice la Biblia en el versículo 10 que levantó sus manos con el cuchillo para degollar a su hijo. Y cuando él está a punto de hacerlo, en el momento de mayor dolor, en el momento de mayor necesidad, en el momento de mayor angustia, Dios habla y dice: Abraham, Abraham. Hermano, déjeme decirle una cosa: Dios siempre llega a las 11:59 con 59 segundos para que usted sepa que no fue el patrón el que le ayudó, y no fue la amiga la que le ayudó, y no fue el dinero el que le ayudó, y no fue ninguna otra cosa el que le ayudó. Dios llega a las 11:59 con 59 segundos para que cuando le pregunten qué fue lo que pasó, lo único que usted pueda decir es: Dios hizo un milagro. Dios quiere hacer milagros en su vida, pero Él quiere que usted hable en fe. Escuche bien esto, y le dice el ángel: Abraham, Abraham. Y Abraham responde: heme aquí. Le dice el ángel: no hagas lo que vas a hacer. Le dice: no lo hagas, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único. Amado hermano, es difícil dar lo que más amamos, es difícil dar lo que más nos cuesta, pero cuando Dios ve nuestra obediencia, Dios nos bendice. Y termino con esto porque este fue el versículo que no le quise leer, pero con esto termino. Dice el versículo 13: entonces alzó Abraham sus ojos. La última vez que Abraham alzó sus ojos, vio un monte de sacrificio. Pero ahora en el monte del sacrificio dice que Abraham alzó sus ojos, versículo 13, y he aquí a sus espaldas. Note bien esto: donde él no veía, donde él no entendía, donde él no sabía, donde el problema no lo hizo ver al animal antes del tiempo, donde el problema no lo dejó ir al animal antes del tiempo, donde el problema y la angustia lo tenía concentrado en su dolor. Dice la Biblia que cuando alzó sus ojos y vio a sus espaldas, había un carnero trabado en un zarzal. Escuche bien esto: había de sus cuernos trabado en un zarzal, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amado hermano, quiero decirle esto porque con esto quiero terminar. Yo no sé cuánto dolor usted está viviendo hoy. Yo no sé cuánta angustia usted ha estado experimentando en estos últimos días. Yo no sé cuáles sean los temores que usted tiene sobre su vida. Lo que sí quiero decirle es que en el momento en que usted habló en fe, Dios empezó a mover lo que tenía que mover. Y cuando Abraham dijo: Jehová se proveerá para el holocausto, el Señor va con el corderito, el carnerito, y le dice: hijo carnerito, súbete a la montaña. Mi hijo viene del otro lado. Te voy a necesitar que estés arriba cuando él llegue, porque voy a ver a mi hijo hacer lo que le pedí, pero lo voy a parar antes de tiempo, y tú vas a hacer ese sacrificio. Y el carnero subió, y el carnero se trabó. Yo no sé cómo se trabó, yo no sé por qué se trabó, yo no sé cuándo se trabó. Lo que sí sé es que era la provisión de la cual Abraham ya había hablado. Y cuando Abraham mira hacia sus espaldas, hay un carnero. Lo que Dios pedía para los holocaustos era un carnero. Él no pedía otra cosa más que un carnero. Lo que quiero decirle es: Dios no le va a dar un sustituto que él no pueda recibir, sino que le dice a Abraham: no me des a tu hijo, pero te voy a dar lo que te estoy pidiendo. Y cuando Abraham mira un carnero trabado, dice: gracias, Señor, porque aunque llegaste en el último momento, tú siempre provees a tus hijos. Hermano, yo quiero decirle: aunque sea el último segundo de su matrimonio, aunque sea el último segundo de sus finanzas, aunque sea el último segundo de su fe, Dios puede hacer milagros en medio de su dolor y en medio de su angustia. Las circunstancias son solo
circunstancias, pero Dios tiene el poder para proveer lo que le ha pedido. La palabra de Abraham antes de subir el monte vino a crear el milagro en la cima del monte. Si usted está empezando la jornada, hable en fe. Si usted va a medio camino del monte, no se rinda y no se canse. Dios está enviando su provisión hacia arriba. Tiene que llegar al lugar, porque si usted no sube, no encuentra la promesa. Déjeme decirle una cosa: en Moria habían muchos montes, y Abraham hubiera dicho, me subo a cualquier monte y ahí lo hago. Él le dijo al Señor, Señor, dime cuál es el monte. Y cuando Dios se lo mostró, el Señor le dijo, ese es tu monte. Yo no sé cuál es su monte, pero no se suba al monte de alguien más, no se suba al monte extraño, súbase al lugar donde Dios le ha dicho, porque ahí enviará el Señor su provisión para lo que le está pidiendo. Así que en esta hermosa noche, no pensé que iba a predicar así, pero en esta noche yo quiero decirle, cualquier situación que usted esté pasando, usted sabe cuál es mi situación, usted sabe cuál es mi angustia, pero yo no sé cuál es la suya, yo no sé cuál es su situación. Pero si usted está pasando por algo, déjeme decirle, y aconteció después de estas cosas, que fue dada la noticia a Abraham diciendo, y aquí también Milca ha dado a luz hijos, y Nacor tu hermano. Yo quiero que usted vea esto. Esto es una continuación de las bendiciones, porque cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, Dios envía su promesa y sus bendiciones sobre nuestra vida. Cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, por muy difícil que sea, Dios bendice nuestra fe. En esta noche yo quiero decirle, Dios está a cargo de su situación. Dios está a cargo de su dolor. Usted sabe la historia. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos se multiplicaron. José resultó en Egipto. Egipto resultó siendo el lugar de la provisión. Los hijos de este hombre llegaron hasta donde estaba José. Sus hermanos fueron revelados delante de él, que su hermano, el que habían vendido, había llegado a ser el segundo del rey. De este rey resulta el pueblo en Egipto. De Egipto resultan en Jericó. En Jericó Dios les da la victoria. Después de esa victoria el Señor los bendice y les da lo que les había prometido. Abraham no lo vio con sus ojos naturales, pero sus hijos vieron la bendición de la promesa. Yo quiero decirle que su fe hará que su milagro ocurra y que Dios bendecirá tal y como lo dijo. De todo este linaje viene un día y nace un Salvador llamado Jesucristo. Jesucristo, el hijo de David, cual el ciego le dijo, ten misericordia de mí. Y un día Jesús llegó a la cruz y pagó el precio por sus pecados y por mis pecados. Y ahora fue un sacrificio que no fue reemplazado. A Isaac lo reemplazó un carnero, pero al Hijo de Dios no lo reemplazó nada, sino que él como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo quiero decirle, amado hermano, que ya no hay un Isaac que fuese reemplazado. Usted y yo merecíamos la muerte a causa del pecado, mas Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Hebreos capítulo 4 dice, y fue presentado delante de Dios, y fue recibido delante de Él, y fue aprobado delante del Señor, y por el cual hoy tenemos acceso al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Dios está con nosotros. Cualquiera sea su necesidad, cualquiera sea su dolor, el Señor está con nosotros. Yo quiero invitarle a que en este momento hagamos una oración, que le digamos al Señor, Señor, gracias. Señor, apenas me acabas de pedir lo que quieres de mí. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero voy a poner mi fe en ti. Señor, yo ya voy en camino hacia mi monte, pero no sé cómo voy a actuar cuando ya llegue ahí, pero sé que tú vas a estar conmigo. Señor, yo sé que ya estoy subiendo el monte, pero tengo que hablar en fe lo que espero ver de ti. Señor, lo voy a hablar como que no es, pero como que sí va a ser, porque yo creo que tú eres un Dios de promesas. O quizás usted está ya hasta arriba con el cuchillo a punto de tomar una decisión. Yo quiero decirle, abra su oído y escuche la voz de Dios que le dice, no lo hagas.
Dios va a proveer lo que le ha pedido. Dios va a proveer lo que le ha pedido. Lo único que usted tiene que tener es fe. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos acercamos a ti, Señor, creyendo que tú eres más que suficiente para nuestra necesidad. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que sobre cada persona, sobre cada familia, sobre cada individuo en este momento, tú llegues a través de estas ondas, Señor, en la cibernética, y que visites cada hogar, y que visites cada familia, y que visites cada persona, y que tu palabra, Señor, se haga evidente y real en la vida de cada uno de ellos. Yo te doy gracias por la oportunidad de hablar de ti, Señor, a cada uno de ellos, pero también te pido por aquellas personas que quizá viven sin fe y sin esperanza, aquellas personas que quizá no han depositado su fe en este Dios que todo lo puede. Yo te pido, Señor, que hables a sus vidas y que en este momento, Señor, si ponen su confianza en ti, que tú los socorras y que tú les libres de todo mal. Llega en el último minuto, en el último segundo, para cumplir tu promesa sobre la vida de ellos. Señor, bendecimos a tu pueblo y te pedimos que tu palabra sea evidente y que podamos oír testimonios de lo que tú has hecho en cada vida, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestro pastor. Te pedimos, Señor, que tú ahí donde él está pongas tu mano de poder y le des completa restauración. Líbralo de todo mal, líbralo de todo peligro, líbralo, Señor, de cualquier complicación. Líbralo, Señor, de cualquier situación que pudiera llegar a su cuerpo y cúbrelo con tu sangre preciosa. Señor, te pedimos, Señor, que tú arregles, Señor, cualquier situación, Señor, que en este momento tú tengas que arreglar en cualquier lugar, en cualquier familia. Señor, te pedimos por cada persona que en este momento, Señor, esté pasando por una situación familiar, financiera, personal, depresión, Señor, alguna falta, Señor, de perdón, cualquier cosa, en el nombre de Jesús, haz una obra milagrosa en la vida de cada persona. Señor, yo te pido que bendigas a tu pueblo y que nos permitas, Señor, reunirnos este próximo domingo y poder darte a ti la gloria y la honra, Señor. Yo te pido que tú seas con tu pueblo, Señor, y que tus promesas sean fieles y verdaderas sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en ti ponemos nuestra confianza en medio de todo, porque en ti podemos confiar, en ti estamos seguros, en ti podemos estar confiados de que tú cumplirás tu promesa. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Hermano, yo quiero decirle una cosa, no se me vaya todavía, tengo algunos anuncios que hacerle, solamente quiero decirle, Dios está con usted.